A todos los presentes, el día de hoy vamos a dar inicio al debate que será sobre Tsai Ing-wen, por lo cual vamos a proceder a llamar lista. Equipo a favor: Anderson Giovanni Pacabra Machicado, Jordana Concepción Aguilar Mamani, Matías Terrazas, Natalia Michelle Molina Martínez, Nicolás Larrea, Romina Nicole Tambo Fernández, André Narváez y Sebastián Trigo Quiroga. Procederemos a llamar lista al equipo en contra. Andrew González. Presente. Kerry Fabián Fishman Ligerón. Presente. José Jaime Flores Rojas. María Isabel Tapia. Presente. Natalia Gabriela Salinas Sánchez. Natalie Vázquez Ramos Anabela. Pacari Guara Pari Guillermo. Y José Carlos de Granchan Rivers. Presente. Para la primera parte, cada equipo presentará su posición y contarán con 5 minutos para exponer la misma. Equipo en contra tiene la palabra. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy queremos hablar desde Tsai Ing-wen, la actual presidenta de Taiwán, y por qué creemos que no ha sido una líder política efectiva. En primer lugar, Tsai Ing-wen ha sido criticada por sus políticas económicas insuficientes. A pesar de los elogios que ha recibido por algunas de sus políticas, como la promoción de igualdad de género, no ha logrado abordar los desafíos económicos fundamentales que enfrentan Taiwán. La desigualdad de ingresos sigue siendo un problema importante, y Taiwán sigue siendo demasiado dependiente de la tecnología y las exportaciones. Además, no ha hecho lo suficiente para mejorar la competitividad económica de Taiwán y atraer la inversión extranjera. En segundo lugar, Tsai Ing-wen ha prometido llevar a cabo una reforma completa del sistema de seguridad social de Taiwán, pero ha logrado muy poco progreso en este ámbito. La reforma del sistema de pensiones y atención médica sigue siendo un tema pendiente, al igual que lo ha llevado a la insatisfacción de la población en general. En tercer lugar, aunque Tsai Ing-wen ha mantenido una postura firme frente a su presión de China, su enfoque ha sido demasiado confrontativo y no ha logrado mejorar las relaciones entre Taiwán y China. Es más, han empeorado las relaciones entre Taiwán y China. Tsai Ing-wen no ha hecho lo suficiente como para mejorar las relaciones entre otros países importantes en la región. Y cuarto lugar, Tsai Ing-wen enfrentó críticas cuando fue ministra de Justicia de Taiwán por no haber avanzado lo suficiente en la reforma de la justicia penal, incluyendo la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Además, no ha hecho lo suficiente para abordar el problema de detenciones arbitrarias y la tortura en la policía. Además, otra de las críticas que se han presentado a Tsai Ing-wen es su manejo de la pandemia de COVID-19 en Taiwán. Aunque inicialmente Taiwán fue elogiada por su respuesta rápida y efectiva a la pandemia, la situación ha cambiado desde entonces. En mayo de 2021, Taiwán experimentó un aumento significativo en los aumentos de casos de COVID-19, lo que llevó a la implementación de restricciones y medidas de bloqueo. Algunos críticos argumentan que el gobierno de Tsai Ing-wen no ha tomado medidas adecuadas para abordar la crisis y ha sido demasiado lento para implementar políticas que podrían haber prevenido el aumento de casos. Otro problema que se ha presentado durante el mandato de Tsai Ing-wen es su manejo de las tensiones entre Taiwán y Hong Kong. A medida que China ha aumentado su control sobre Hong Kong, se ha producido un aumento en la cantidad de ciudadanos de Hong Kong que buscan refugio en Taiwán. Sin embargo, algunos críticos argumentan que Tsai Ing-wen no ha proporcionado suficiente apoyo a los ciudadanos de Hong Kong y no ha tomado medidas concretas para abordar sus necesidades. Por otro lado, Tsai Ing-wen ha sido criticada por no haber hecho lo suficiente para abordar los problemas ambientales en Taiwán, a pesar de que prometió reducir la dependencia de energía nuclear y aumentar el uso de energías renovables. Su administración ha sido criticada por no haber avanzado lo suficiente en este tema. Taiwán también ha enfrentado críticas por no haber abordado adecuadamente los problemas de contaminación del aire y del agua. Finalmente, queremos resaltar de que, a pesar de haber prometido una mayor transparencia y una reforma política, Tsai Ing-wen ha sido criticada por no haber avanzado lo suficiente en el área de la reforma política. En particular, su administración ha sido criticada por no haber logrado avanzar en la reforma electoral y en la eliminación del sistema de cuotas electorales para grupos minoritarios.
Por otro lado, tenemos los conflictos en la política exterior. A pesar de haber resistido la presión de China, Tsai Ing-wen ha enfrentado críticas por su manejo de las relaciones exteriores de Taiwán. Algunos críticos argumentan que su enfoque en la defensa de la independencia de Taiwán ha llevado a conflictos con otros países, especialmente con aquellos que mantienen relaciones cercanas con China. En conclusión, aunque Tsai Ing-wen ha enfrentado críticas y desafíos en su papel como presidenta de Taiwán, desde políticas económicas insuficientes hasta problemas con la reforma de la justicia penal y la transparencia, ha habido varias áreas en las que su liderazgo ha sido cuestionado. De esta manera, no consideramos que es una buena líder política. Muchas gracias. Equipo a favor. Bueno, Tsai Ing-wen es una política y abogada taiwanesa que actualmente se desempeña como la presidenta de Taiwán y nació el 31 de agosto de 1956. Tsai es la primera mujer en ser elegida como presidenta en Taiwán. Y hablando un poco sobre su trayectoria política, podemos decir que en 2012 Tsai se postuló para la presidencia en Taiwán. Sin embargo, fue derrotada por el candidato nacionalista Ma Ying-jeou. Sin embargo, en 2016 Tsai se volvió a postular para la presidencia y ganó la elección con una mayoría de 56% de votos, lo cual fue importante para la República de Taiwán. Como presidenta de Taiwán, Tsai ha adoptado una postura firme en la defensa de la independencia y la democracia de Taiwán frente a la demanda de China continental. También ha promovido políticas económicas y sociales que buscan mejorar el bienestar de los ciudadanos en Taiwán y incluida la promoción de la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Complementando a mi compañera, queremos destacar el liderazgo de Tsai Ing-wen por su éxito en la gestión de crisis. Ha liderado a Taiwán en momentos de crisis como el terremoto de Hualien en 2018, la pandemia del COVID y las tensiones con China continental. En cada una de estas situaciones, su liderazgo ha sido elogiado por su enfoque proactivo y su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. Así también, como mencionó mi compañera, la promoción de los derechos humanos y la democracia, el fortalecimiento de la economía, la política exterior efectiva que ha ayudado a construir relaciones diplomáticas y económicas fuertes con otros países a pesar de la presión de China continental. Ha fortalecido los lazos con Estados Unidos, Japón y otros países democráticos y ha trabajado para mejorar la cooperación regional en Asia. Así también, ella tiene un compromiso con la seguridad nacional, ha demostrado un compromiso constante en ese sentido y ha tomado medidas para mejorar la capacidad de defensa de Taiwán, ha fortalecido la cooperación con otros países y ha abogado por una política de no provocación hacia China continental. En conclusión, a pesar de los desafíos que enfrenta su gobierno, Tsai Ing-wen ha demostrado una gran capacidad de liderazgo y ha logrado mantener una estabilidad política y social en Taiwán, y ha recibido el apoyo del pueblo taiwanés y de la comunidad internacional. Así también, todo su tiempo que ella estuvo gobernando ha sido ampliamente elogiado tanto a nivel nacional como internacional por su manejo de diversos desafíos que enfrentó Taiwán durante su gobierno. Muchas gracias. Bien, equipo a favor, le quedan 3 minutos. ¿Desea cederlo al debate? Muy bien, gracias a ambos equipos por su participación. Ahora, continuando con el debate, quisiéramos comenzar con la primera pregunta que es relacionada al tema. ¿Es Taiwán una líder capaz de unir pueblos de taiwanés o su liderazgo ha profundizado las divisiones en la sociedad? Equipo a favor, por favor, comience. Romina. Bueno, respondiendo a la pregunta, Tsai Ing-wen logró en su gestión social lograr avances importantes en términos de igualdad de género, atención médica y seguridad sanitaria, educación, derechos humanos y transparencia gubernamental. A continuación voy a desarrollar algunos de esos puntos ya mencionados. En cuanto a la igualdad de género, ha promovido activamente la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, incluyendo medidas como la eliminación y la brecha salarial que había en Taiwán, y el aumento de la participación femenina en la política y en la fuerza laboral. Ella es un ejemplo de ello. En el ámbito de la salud, ha implementado políticas para mejorar la atención médica y la seguridad sanitaria y ha liderado efectivamente, refutando el punto ya mencionado del otro equipo, ha liderado la gestión
ha liderado efectivamente la pandemia del COVID-19 en Taiwán, gracias a las medidas que ella ha puesto, ¿no? Taiwán ha logrado mantener una tasa muy baja de contagios y ha evitado la adopción de medidas drásticas como los confinamientos que se han visto en otros países. Continuando, Tsai fomentó la educación y el desarrollo de habilidades, incluyendo la mejora de educación pública con diferentes leyes que ella ha puesto. Estoy hablando de la educación pública, claro, y la promoción de la formación profesional y la educación continua. En cuanto a los derechos humanos, ha promovido la protección de los derechos de las minorías y ha luchado contra la discriminación. También ha impulsado la transparencia y la rendición de cuentas al gobierno. También ha mejorado con diferentes políticas los derechos laborales y de bienestar social. Muy bien, Sebastián. Añadiendo, quiero tocar principalmente dos puntos, ¿no? De por qué realmente Tsai Ing-wen, es muy bien el nombre, realmente unió al pueblo taiwanés, y es la inclusión en la diversidad, ¿no? Creo que es más que obvio que su gobierno prácticamente se caracteriza por eso, ¿no? De que, como ser la primera presidenta mujer, digamos, en Taiwán, realmente ha promovido políticas públicas, ¿no? Para que protejan a las minorías, en este caso las minorías que serían a las mujeres, ¿no? Y ha abogado varias leyes de igualdad de género, ¿no? En ese caso creo que todos estamos de acuerdo de que realmente ha unido más a la sociedad al incluir a la mujer en todo este tipo de políticas públicas, políticas de inclusión financiera, políticas de participación ciudadana, ¿no? Que en un pueblo como el taiwanés no era algo que lo tocaban normalmente los líderes de ese país, ¿no? Bueno, siendo en este punto, la participación ciudadana, digamos, ha sido fuertemente fomentada bajo el gobierno de esa presidenta, ¿no? Ya que a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, como consultas públicas, foros de discusión, han sido iniciativas totalmente innovadoras, ¿no? Que han beneficiado a la unión de este pueblo. Eso. También ha fomentado la unión a través de la inversión e investigación de desarrollo. Recordemos que nuestros contrincantes nos dijeron que no había un fomento, no había una diversificación en cuanto a había una dependencia de las exportaciones, perdón. Entonces ella, para mitigar este riesgo, hizo un fomento a la inversión y a la investigación, enfatizando la importancia de la inversión en investigación y desarrollo para fomentar la innovación y la diversificación económica. También ha incluido inversión extranjera directa a través de la política de New Southbound, que es para fomentar los lazos entre países del sudeste asiático y la promoción de Taiwán como un centro de innovación tecnológica, recordando también que TSMC es una empresa de semiconductores y manufactura, la compañía de manufactura y de semiconductores más importante del mundo, siendo uno de los activos más importantes de Taiwán. Muchas gracias, equipo a favor. Vamos a pasar con las respuestas del equipo en contra. Muy bien, a ver. ¿Cómo podemos decir esto de una manera un tanto sencilla? Ya podemos tomar en cuenta ciertos movimientos que ha hecho la señora Tsai, pero hay algo que no tomamos muchas veces en cuenta, y es la mentalidad que tiene al sostener que Taiwán ya es un estado soberano. China ha descrito muchas veces las jugadas que ha tenido Tsai como trucos sucios, pero ella siempre ha buscado rebajar las tensiones para evitar cualquier conflicto bélico. Anticipa que con su reciente elección no haya ningún cambio significativo en el ámbito político, ya que, según ella, todos en la región, de Taiwán, valoran la paz. Bueno, para ser exactos, todos valoran la estabilidad de la región, pero lo estoy poniendo en palabras más sencillas. Se ha negado rotundamente a ceder las exigencias de Pekín y de que describa a Taiwán como parte de una sola China. Sin mencionar desde que Washington ha cambiado sus lazos diplomáticos de Taipei con Pekín, pues ya el presidente estadounidense, que en aquel entonces era Trump, y en este caso su par taiwanés, no han hablado directamente.
Bueno, también añadiendo a lo que dijo mi compañero Andrew, nosotros consideramos de que en vez de que Tsai Ing-wen haya unificado la sociedad, más las ha separado en dos opiniones mixtas, en aquellas personas que sí están a favor acerca del liderazgo social de Tsai Ing-wen a través de algunas políticas que, por más de ser efectivas, han sido socialmente bien vistas. Sin embargo, muchas de las críticas en el gobierno de Tsai Ing-wen y el por cual nosotros estamos debatiendo en este momento, el liderazgo de Tsai Ing-wen en el gobierno y liderando toda una nación, han sido demasiados confrontacionales. Es decir, todas estas medidas han causado más tensión en la región y han perjudicado las relaciones económicas y comerciales entre Taiwán y China. Algunos críticos también argumentan que las políticas de Tsai hacia China podrían provocar una escala militar o una intervención militar por parte de China. Otras críticas comunes que se ha hecho hacia el liderazgo de Tsai Ing-wen ha sido hacia el lado de la economía, donde se critica que la economía de Taiwán ha sido lenta bajo el gobierno de Tsai y que las políticas económicas y laborales han sido inadecuadas para estimular el crecimiento y la creación de empleo. Esto debido sobre todo a su reforma laboral estricta y poco liberal, donde las personas están ligadas forzosamente a trabajar sin descanso alguno, incluso eludiendo un poco el tema de vacaciones corporativas o incluso salarios extra que vayan a tener por horas extras trabajadas. Además, no solo esto se realiza, esta mixtura de opiniones no solo se puede ver entre la población de Taiwán, sino también con otros gobiernos. Así también como el gobierno de Filipinas, con la presidencia de Rodrigo Duterte, que dice que las relaciones entre Taiwán y Filipinas se enfriaron debido a las tensiones en el mar de China Meridional y la postura de Taiwán sobre la independencia. Duterte ha expresado su preferencia por tener relaciones más cercanas con China en lugar que Taiwán. Por otro lado, cabe recalcar que, de esta manera se refleja de que Tsai Ing-wen ha dividido al pueblo taiwanés. Esto se puede demostrar por medio de diferentes opiniones o citas que dijeron algunos miembros del gobierno o ex miembros del gobierno de Taiwán, como ser el expresidente de Taiwán, que es Wu Deng-yi, que dijo que Tsai Ing-wen ha fallado en mejorar la economía de Taiwán y ha llevado a la gente a la pobreza. Por otro lado, también el Amnesty International ha dicho de que ella ha sido lenta en la reforma de la justicia penal y no ha hecho lo suficiente para abordar los problemas de derechos humanos y corrupción en Taiwán. Asimismo, cabe recalcar que respecto a la pandemia del COVID-19, algunos críticos han acusado a Tsai Ing-wen de su falta de transparencia respecto a la pandemia. Algunos informes sugieren que el gobierno ha ocultado información y ha minimizado la gravedad del brote en el país. Entre estos medios de comunicación que reportaron esto se encuentran el New York Times, el CNN y BBC News. Así que de esta manera no se refleja la transparencia con la cual se está tomando en serio la pandemia. Es decir, de que realmente no se están dando las cifras correctas respecto a los casos de COVID-19 que el gobierno de Tsai Ing-wen ha mencionado. Gracias a los dos equipos por su participación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿creen que Tsai Ing-wen ha logrado hacer frente a los desafíos de la pandemia o ha habido una falta de liderazgo en su gestión? Equipo en contra, por favor. Comienza. Diferentes críticos han afirmado que las autoridades de Taiwán no han informado con precisión sobre el número de casos de COVID-19 en el país y que la verdadera magnitud de la pandemia en Taiwán podría ser mucho mayor de lo que se ha informado públicamente. Además, algunos medios de comunicación han informado que el gobierno de Tsai Ing-wen ha manipulado la información sobre la pandemia para minimizar su impacto y evitar el pánico en la sociedad. Asimismo, algunos informes sugieren que el gobierno ha restringido el acceso a información sobre casos de COVID-19 y ha ocultado la verdadera magnitud del brote en el país. En general, estas acusaciones de falta de transparencia y manipulación de la información
han llevado a algunos críticos a afirmar que Tsai Ing-wen y su gobierno no han manejado adecuadamente la pandemia de COVID-19 en Taiwán y han engañado a la sociedad taiwanesa sobre la verdadera magnitud del brote del país. De esta manera se puede demostrar de que Tsai Ing-wen no es una verdadera líder política, debido a que justamente existen diferentes informes, investigaciones respecto a el manejo de la pandemia y el COVID-19 que reflejan que ella no fue transparente respecto a los casos que existen respecto a la pandemia. De esta manera no se puede afirmar de que ella es una líder política que maneja diferentes medidas de una manera adecuada. Bueno, voy a hacer referencia exactamente a las palabras que dijo mi compañera al momento de responder la pregunta. Él se refiere a las fuentes o críticos como algunas fuentes o algunos críticos o diferentes informes. Sin embargo, quisiera refutar la información incierta que él está diciendo con datos, ¿no? Y voy puntualmente con los siguientes datos respecto al liderazgo de Tsai en la pandemia. A partir del 9 de mayo del 2023, Taiwán ha registrado un total de 22.318 casos confirmados de COVID y 307 muertes. El primer caso de COVID en Taiwán fue identificado en 2020 y el gobierno comenzó a tomar medidas inmediatas para prevenir la prolongación de este virus. También Taiwán ha utilizado tecnología innovadora para controlar la pandemia, incluyendo la aplicación de rastreo de contactos Taiwan Social Distancing App. Todo esto puesto por Tsai, ¿no? Además, Taiwán ha sido muy activa en la cooperación internacional en la lucha contra la pandemia, proporcionando suministros médicos y equipos de protección personal a otros países. En resumen, la gestión de pandemia de COVID-19 por parte de Taiwán y Tsai Ing-wen ha sido altamente efectiva, con una tasa relativamente baja a comparación de otros países, ¿no? Que igual estaban sufriendo, sufriendo el golpe del COVID-19. Para concluir mi participación, quisiera decir que Taiwán ha sido uno de los países que más baja tasa ha tenido de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Bueno, vale aclarar que muchas de estas medidas han sido fuertemente criticadas. También las medidas que nos ha mencionado mi compañera Romina, una de esas críticas fuertes fue hacia la escasez de mascarillas, ya que esto llevó a muchos taiwaneses a hacer largas filas para adquirirlas, y algunos críticos argumentaron de que el gobierno no estaba preparado para alta demanda y que este gobierno había subestimado la gravedad de la situación del COVID-19. Además, como había mencionado mi compañero Fabián, otra gran crítica fue la transparencia, como lo habíamos visto. Y por último, algunos grupos sociales de la sociedad civil, en específico la sociedad trabajadora, fueron los más afectados, ya que criticaron toda esta falta de apoyo en la pandemia, especialmente a aquellos trabajadores precarios en la economía informal. Jordana, Natalia y luego Marisabel, por favor. Bueno, yo un poquito refutando lo que decía mi compañero Fabián anteriormente. El expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, en realidad en una entrevista de 2020 elogió el gobierno de Tsai por su gestión durante la pandemia por COVID-19 en Taiwán, así como por su postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. Ma también ha destacado los esfuerzos que tiene Tsai para mejorar la relación entre Taiwán y Estados Unidos, así como para diversificar su economía y fortalecer el sector tecnológico del país. Y ahora, complementando un poquito, Tsai tuvo varias medidas en contra del COVID. Primeramente fue la implementación de la tecnología, lo cual fue un plus porque recordemos que Taiwán es innovador y líder en el mercado con respecto a la tecnología. Taiwán utilizó la tecnología para el rastreo de contactos de forma efectiva y así poder rastrear los posibles casos que hayan tenido contacto en el caso de que hayan sido contagiados.
y incrementó el aumento de la producción local de suministros médicos. Ante la escasez de suministros médicos, el gobierno de Tsai implementó políticas para aumentar la producción local del equipo de protección personal y otros suministros médicos a través de las bajas tasas de impuestos, es decir, incentivos fiscales. El gobierno taiwanés ofreció incentivos fiscales a las empresas que se dedicaron a producir suministros médicos como mascarillas y equipos de protección personal. También otorgó financiamiento gubernamental. El gobierno también proporcionó financiamiento a las empresas para la adquisición de equipos y maquinarias necesarias para la producción de estos insumos y cooperación con el sector privado. Muchas veces el gobierno tiene una restricción con respecto a la producción de algunos insumos médicos. Sin embargo, la cooperación con el sector privado hizo que el gobierno trabaje para establecer una cadena de suministro eficiente y garantizar la distribución oportuna de los suministros médicos. Me gustaría añadir también que la respuesta a la pandemia del COVID-19 durante ese tiempo, Tsai Ing-wen ha liderado una respuesta efectiva que ha sido reconocida internacionalmente. Nos dice la página de New Yorker y CNN que el COVID-19, Taiwán tuvo una respuesta tan rápida al COVID-19 que fue efectiva. Así también New Yorker les dice, el coronavirus en Taiwán, una historia de éxito. También me gustaría mencionar que en CNN Business nos mencionan que la economía de Taiwán creció. A pesar de la pandemia del COVID-19, se mantenieron en un crecimiento constante. Además, las medidas que mis compañeras han mencionado se puede concluir que han funcionado bastante bien, ya que Taiwán hasta mayo de 2021 había informado menos de 1.500 casos y 12 muertes relacionadas con COVID-19 en una población de más de 23 millones de personas. Además, me gustaría refutar lo que dijeron respecto a que hubo una crisis de mascarillas, ya que esto no es cierto y lo podemos ver según el artículo de la BBC, publicado en marzo de 2020, diciendo que el gobierno de Taiwán estableció un sistema de racionamiento para la distribución de mascarillas, lo que permitió a la población comprar un número limitado de mascarillas a un precio subsidiado. Además, el gobierno trabajó con empresas locales para aumentar la producción nacional de mascarillas. Así también un artículo de la revista Foreign Policy de abril de 2020 también elogia la gestión de Taiwán en la producción y distribución de mascarillas. Según el artículo, el gobierno de Taiwán aumentó la producción nacional en respuesta a la pandemia y utilizó esto para garantizar que todas las personas puedan obtener mascarillas a precios razonables. Además, ellos producían alrededor de 10 millones de mascarillas al día y tenían la capacidad de producción adicional si fuera necesario. Gracias. Primero va a hablar mi compañero para dar una información y después sí. Bueno, cabe recalcar de que también se está dando el enfoque respecto a la transparencia que el gobierno ha estado manejando en relación a los casos de COVID-19. De esta manera, se tiene que mencionar que hay varios medios de comunicación que han informado sobre las críticas a Tsai Ing-wen y su gobierno en relación a la transparencia en la gestión de la pandemia del COVID-19. Y entre algunos de estos medios de comunicación reconocidos se encuentran The New York Times, The Guardian, Reuters, BBC News y CNN. Estos medios han publicado varios informes y artículos que cuestionan la falta de transparencia y precisión de datos de COVID-19 en Taiwán, así como la falta de transparencia en la toma de decisiones relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, en un artículo publicado en The New York Times en mayo de 2021, se cuestiona la precisión de los datos de COVID-19 en Taiwán y se argumenta que el gobierno ha minimizado el número real de casos y muertes en el país. El artículo cita a expertos en salud pública que señalan que el gobierno taiwanés ha sido lento en reconocer la gravedad de la pandemia y en tomar medidas efectivas para combatirla. En otro artículo publicado por The Guardian, en octubre de 2020, se cuestiona la falta de transparencia en la respuesta del gobierno taiwanés a la pandemia. El artículo señala que el gobierno de Tsai Ing-wen ha sido criticado por no compartir información sobre los casos de COVID-19 y por no proporcionar datos detallados sobre los lugares donde se han producido los brotes. De esta manera, sí existen diferentes fuentes e informes. De esta manera se puede demostrar de que la información que está brindando, por lo menos el equipo contrario respecto a que no existen medios de comunicación que no dijeron esto, es falsa. Bueno, ahora sí. Enfatizando en este tema de que nosotros nos estamos enfocando y criticando la transparencia,
queremos preguntarles si tienen información sobre la recolección de datos, porque podemos decir, sí, en Bolivia también hubo un contagio. No hemos controlado muy bien las enfermedades, pero ¿tienen datos de cómo se ha recolectado esta información? Romina, yo quería más bien cuestionar al equipo en contra, hablando de hechos, ¿no? ¿Cómo logró entonces contener el COVID-19 Taiwán, siendo uno de los países que más bajas tasas de contagios y muertes tenían, si supuestamente no había suficientes suministros para hacer frente? Unas simples críticas de periódicos o otras fuentes de información no son prueba suficiente para rebatir los hechos que muestran que Taiwán sí ha hecho buen frente al COVID-19, siendo otra vez uno de los países que más bajas tasas de muertes y contagios tenían en su momento. Bueno, yo quería responder a lo que mis compañeros, a Fabián más que todo, ¿no? Vamos a ir mencionando algunos artículos. Primero que nada, un artículo de la CNBC News, ¿no? Justamente en el que menciona de que el Departamento de Salud de Estados Unidos, que es un poco contrario a la ideología política que tiene Taiwán, lo ha calificado sobre 10 en un 9.25, ¿no? El score del management de cómo ha manejado digamos, toda la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, si el Departamento de Salud de Estados Unidos puede dar un puntaje tan alto, creo que no estamos concordando, ¿no?, con lo que decimos. Después el Wall Street Journal, que otro periódico igual americano, ¿no?, dice que the best early action en nivel mundial, digamos, ¿no?, y esto tiene justamente cifras, digamos, de que era el país con menor tasa de mortalidad en los inicios de la pandemia, es Taiwán, ¿no?, justamente. Entonces también les hago una pregunta para que las vayan buscando, ¿no? Quiero que me digan un país que tenía menor tasa de mortalidad en los inicios de la pandemia, ¿no? Ahí vamos a ver si tiene un poco de coherencia lo que han dicho. Y después decían que también que quiero que refutemos como, o sea, nos han dicho que ellos tienen varios medios de el mal manejo, ¿no?, de la pandemia. Pero es bien curioso, ¿no?, ya que Harvard Business School ha creado un caso, lo pueden revisarlo, se los voy a enviar para que lo revisen, sobre cómo han creado un caso para la Universidad de Harvard de cómo una aplicación de rastreo, ¿no?, de rastreo de contacto y de casos de COVID ha desacelerado justamente los contagios, ¿no? O sea, prácticamente la Universidad de Harvard ha hablado y ha elogiado, digamos, el buen control del manejo de los contagios debido a la utilización de tecnología y a la involucración de distintas empresas, ¿no?, para rastrear a los casos de COVID, que es más, que se ha tenido que enseñar, digamos, este tipo de casos en universidades como Harvard, ¿no? Entonces quisiera que, por favor, mis compañeros me puedan refutar esos 3 puntos que he tocado. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a una tercera pregunta que viene a ser: ¿cuál es el papel del liderazgo en la construcción de una sociedad justa y equitativa? ¿Y cómo ha manejado Tsai Ing-wen esta tarea en Taiwán? Cuentan con 1 minuto para formular y organizar su pregunta. Muy bien, equipo, se ha concluido su minuto. Equipo, por favor, comience. Jordana. Bueno, Tsai Ing-wen ha promovido políticas y medidas que buscan mejorar la justicia social y la equidad en Taiwán, como nos habían dicho. Y a continuación se presentan algunos ejemplos de lo que ha hecho. Primero, ha hecho un incremento salarial, refutando lo que dijeron al principio. En mayo de 2018, el gobierno de Tsai aumentó el salario mínimo en un 5.03%, lo que benefició especialmente a los sectores trabajadores y al sector rural de Taiwán. Este aumento fue uno de los mayores en la historia de Taiwán y buscó reducir la brecha salarial y mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, como lo había dicho al principio. Hizo una reforma fiscal
En 2016, el gobierno de Tsai implementó una reforma fiscal que aumentó los impuestos para las empresas grandes y redujo los impuestos para las empresas pequeñas y medianas. También las políticas que generó Tsai fueron la implementación de políticas y programas para promover la igualdad de género y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres especialmente. El gobierno de Tsai ha aumentado la oferta de cuidado infantil y ha adoptado medidas para mejorar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Las políticas de inclusión. Tsai ha promovido políticas para proteger los derechos de las personas LGBTQ y ha impulsado la inclusión de los grupos marginados como los pueblos indígenas de Taiwán que fueron marginados por anteriores gobiernos. En 2019 se aprobó una ley que permitió el matrimonio igualitario en Taiwán, convirtiéndose así el primer país en Asia en hacerlo. Además, sabemos que el liderazgo puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de una sociedad justa y equitativa. En el caso de Tsai Ing-wen, su gobierno ha tratado de abordar la desigualdad y promover una sociedad más justa de varias maneras. Y me gustaría complementar todo lo que dijo mi compañera con que una de las áreas que también trabajó el gobierno de Tsai Ing-wen, en 2019 ellos introdujeron un nuevo sistema de seguro médico nacional que busca reducir las desigualdades en la atención médica y hacer que el sistema sea accesible para todos. Además, el gobierno ha implementado políticas para mejorar la atención médica en áreas rurales y marginadas. Entonces se puede decir que juega un papel importante el liderazgo para construir una sociedad justa y equitativa y que el gobierno de Tsai Ing-wen ha logrado implementar medidas políticas que han abordado con éxito todas estas brechas. Gracias. Vamos a pasar al equipo en contra. ¿Quién quiere responder? Muy bien. Voy a más que nada hablar un poco más que nada por experiencia propia. Considero que sí es importante que haya diversidad de por medio, busquen generar inclusión en bastantes ámbitos. Entiendo plenamente de que la señorita ha buscado generar inclusión y un ambiente un poco más pacífico dentro de lo que vendría a ser toda Taiwán. Sin embargo, he notado por todas las cosas que he leído y unas cuantas cosas que he podido decirse ver por mi cuenta, en mi propia vida más bien, que uno tiende a tener un falso sentimiento de paz cuando estas personas, los líderes, tienden a alejarse de los problemas y no a enfrentarlos. Como había mencionado con anterioridad, querían alejarse de todo lo relacionado a Pekín y a China, para que valoran bastante lo que vendría a ser la paz en su nación, pero eso no se me hace una muy buena idea. Digo, se ha mencionado también algunas cosas como la manera que han reaccionado cuando han aparecido buques de guerra, unos bombarderos y aviones de reconocimiento alrededor de Taiwán. Y pues no han reaccionado realmente como tal y solo sintió más como un simple simulacro y ya. A lo que quiero llegar es de que la paz es algo que muchas veces debe ganarse. Y por ende, a pesar de que no nos guste enfrentarnos a los problemas, hay que hacerlo. Bueno, en términos de construir una sociedad justa y equitativa, Tsai Ing-wen no logró realizar esto. Y bueno, continuando con el tema respecto a la pandemia en términos de salud, justamente creo que el equipo contrario no entendió los argumentos que nosotros hemos dado respecto a la pandemia y la salud, debido a que nosotros no hemos mencionado de que los casos de COVID-19 eran altos o justamente la tasa de casos de COVID-19 era alta también. Hemos mencionado de que no existió transparencia respecto a esto, así que de esta manera también no se tiene que creer ciegamente en las cifras que está dando el gobierno de Tsai Ing-wen. Asimismo, mencionaron diferentes medios de comunicación estadounidenses. Bueno, como yo he mencionado también anteriormente, existen diferentes informes que presentaron medios de comunicación estadounidenses y británicos, como ser el de New York Times, The Guardian, Reuters, BBC News, CNN, en los que mencionan que sí mintió respecto a la cantidad de casos de COVID-19. Asimismo, el equipo contrario dijo de que,
investigaciones por medios de comunicación no es suficiente, así que no sé para qué ellos, qué tipo de información será suficiente en términos de esto. Y por otro lado, continuando con otro tema que ya no se encuentra relacionado con la pandemia, en temas económicos y laborales se ha argumentado que ha sido lento el gobierno para abordar estos problemas económicos y la desigualdad social en Taiwán. Algunos también han criticado su manejo por ciertos temas políticos y sociales como la igualdad de género, los derechos LGBT, argumentando que ha sido inadecuado o insuficiente. Desigualdades económicas, a pesar de los esfuerzos del gobierno para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Algunos sectores de la sociedad sienten que las desigualdades económicas siguen siendo un problema grave en Taiwán. Asimismo, aunque el gobierno ha promovido la mejora de condiciones laborales y la protección de derechos de los trabajadores, algunos críticos sostienen que la precarización laboral sigue siendo un problema importante en el país. Gracias por tu participación. Vamos a seguir con Sebastián Trigo, por favor. Necesito una consulta para Fabián, puntual, pero que no quiero que se extienda mucho, porque a veces llenamos mucho de palabras y no argumentamos nada. Entonces, desde la perspectiva, desde las políticas públicas, no privadas, porque hablo de la desigualdad laboral, pero sin embargo podemos ver que los reportes, la mayoría de los empleos en Taiwán son empleos privados. Entonces, desde el ámbito del sector público, creo que mencione una sola política pública que fomente, ya que dice que nosotros, o sea, que la presidenta no fomente la equidad de género, que diga una política pública que evite, digamos, este tipo de igualdad de género. Así, de manera puntual, que me diga qué ha hecho para que no haya esa equidad de género. Fabián. Perdón, no entiendo tu pregunta. ¿La puedes repetir? Porque primero la has enfocado en un sistema más laboral, más privado, y luego has pasado a la igualdad de género. ¿Me puedes repetir, por favor? También por otro lado, cabe recalcar de que, bueno, el debate no se lo tiene que tomar de forma personal, porque justamente están existiendo dos equipos que están debatiendo sobre un tema en particular. Así que, bueno, sería adecuado de que no se haga alusión en particular sobre alguna persona, sino más bien respecto a las citas que mencionan, digamos, ¿no? Muchas gracias, Fabián, pero les pedimos, por favor, orden. Sebastián. De nuevo, voy a hacerlo puntual porque me responden de manera puntual igual. Entonces, ustedes han mencionado de que no hay equidad de género hay una brecha salarial. Sí, han dicho que hay una brecha salarial en Taiwán. Y ahora quiero que me expliquen desde la perspectiva del sector público cómo la presidenta no fomenta, digamos, ese tipo de equidad en la brecha salarial. Específicamente no hemos dicho ninguna brecha salarial, hemos dicho desigualdades económicas, que es totalmente distinto. Mira, te explico un poco. Los esfuerzos del gobierno de Taiwán han sido muy pocos para el crecimiento económico, lo cual ha generado desigualdad económica. Segundo, la precarización laboral ha aumentado gracias a la reforma laboral, la reforma laboral nos indica que la tasa que buscaba aumentar la flexibilidad del mercado y aumentar la creación de empleo, pero ha sido criticada por algunos que creen que esto puede llevar a una mayor explotación de trabajadores, por lo cual estaríamos explotando más trabajadores para generar más tecnología, más producción, pero sin buscar la igualdad, la humanización de las personas, solo buscar la eficiencia en el trabajo. Además, como ya lo había mencionado Fabián, habíamos visto de que no es que tenga políticas contra la igualdad de género, solo hemos dicho de que las acciones que se han tomado de igualdad de género no han sido inadecuadas y han sido insuficientes. No hemos dicho que inexisten, hemos dicho que han sido insuficientes. Agradecemos a ambos equipos por su participación. Ahora vamos a proceder con las conclusiones. Ambos equipos van a tener 2 minutos para exponer su posición y vamos a comenzar, por favor, con el equipo en contra. Ok, perfecto. Para concluir, nosotros no queremos desmeritar las acciones que se han tomado hacia un liderazgo más social de Tsai Ing-wen, sino nosotros nos enfocamos sobre todo al mal liderazgo gubernamental, tanto hacia el lado político y económico, que han generado las acciones que ha puesto en acción Tsai Ing-wen, a través del retraso de la economía de Taiwán y la preferencia de otros países en invertir en otros
en otros socios políticos estratégicos en comparación a lo que invertían anteriormente con el anterior gobierno en Taiwán. Y también cabe aclarar de que este pensamiento de liderazgo puede ser totalmente variable de acuerdo a diferentes factores. En este caso, la argumentación entre el conflicto que hubo entre China y Taiwán. Sin embargo, nosotros queremos sobre todo hacer énfasis en este sentido de que tanto estos factores son importantes, tenemos que tomar en consideración de que el liderazgo social puede ser diferente al liderazgo político. Y el liderazgo político no se está destacando en este conflicto de Taiwán y China, por lo cual el equipo en contra está, no estamos desmeritando, sino simplemente estamos brindando nuestra opinión de que el gobierno de Tsai Ing-wen no fue para nada un liderazgo político y económico, que es lo que necesitaba Taiwán. Gracias, ahora vamos a pasar con el equipo a favor. Bueno, en conclusión, Tsai Ing-wen lideró un gran gobierno en Taiwán, implementando una variedad de políticas que mejoraron la economía, la justicia social, la transparencia gubernamental y la respuesta a la pandemia. Su enfoque en la democracia y los derechos humanos también la distingue como una líder que se preocupa profundamente por los valores fundamentales de la sociedad, y su capacidad para unir a la gente y liderar de manera efectiva durante momentos de crisis como puede ser la pandemia, la convierte en una líder más respetada y admirada de Asia. Algunas de las políticas que tuvo fue: la economía de Taiwán creció una tasa anual de 2.98% en 2020 en medio de la pandemia por COVID-19 gracias a la demanda mundial de productos electrónicos fabricados en Taiwán. En 2019 el gobierno de Tsai aprobó un aumento salarial del 5.03% para 2020, llevándolo a $23,100 taiwaneses por mes. Además, el enfoque de Tsai Ing-wen fue cauteloso y prudente y ha evitado una escala peligrosa respecto a las relaciones con China. Ha mantenido todo en paz para que no haya tensiones y haya estabilidad en la región. El liderazgo de Tsai Ing-wen ha sido efectivo y ha llevado a Taiwán por un camino positivo hacia el futuro. Su compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos ha ganado el respeto y la admiración de muchas personas en todo el mundo. Además, para concluir, también quisiera decir lo que dijeron mis compañeros sobre la transparencia del COVID-19. La OMS, Antonio Guterres y el presidente Joe Biden niegan que ha habido algún manejo por detrás y más bien elogian la transparencia en todo el momento de la pandemia del COVID-19 y por la información que han brindado, siendo esta valiosa para combatir el COVID-19. Gracias. Complementando lo que dice mi compañera, en 2020 Taiwán fue clasificada como el puesto 3 en el mundo por el índice de igualdad de género en el World Economic Forum, y ha superado incluso a países como Noruega y Suecia. Gracias, agradecemos a todos por su participación y damos por concluido el debate número 8.